Antes que nada, quiero precisar que no soy una persona muy habituada a lo paranormal. De hecho, no creía en absoluto en nada relacionado a este tipo de historias. Pero lo que me sucedió ese día aún resulta inexplicable para mí. Aquel día era tarde ya. Estaba de camino a mi casa después de una larga jornada de trabajo. El sendero por el que caminaba podría resultar tenebroso para cualquiera, ya que he de aclarar que vivo en una zona rural, un lugar donde hay poca iluminación, caminos sin pavimento, mucha vegetación y animales no domésticos cerca de los caminos. Sin embargo, para mí, una persona que desde su infancia ha estado en contacto con este tipo de ambiente, resultaba bastante trivial. O, al menos, así fue cualquier otra noche. Sin embargo, el ambiente se sentía pesado. Escuchar sonidos extraños y sin conocer su procedencia no era algo que podría ayudarme. Experimentaba la incertidumbre que me indicaba que algo parecería de pronto y lograría sacarme un gran susto que, aunado a mi cansancio, podría ser negativo para mi salud. Respiré profundamente debido al descanso y la liberación que me causaba haber finalizado el recorrido y llegar a mi hogar. Pero, más temprano que tarde, me sorprendí al encontrar una nota escrita por mi madre, la cual decía con un mensaje bastante parco: regresamos más tarde. Tal vez mi madre salió con mis dos hermanos a la casa de los abuelos. Ojalá no haya ocurrido ninguna emergencia, me decía a mí mismo, mientras sacaba una silla de la cocina para sentarme en el patio y refrescarme después de aquel agitado día. Recuerdo que, entre mis múltiples pensamientos, al tratar de encontrar una explicación lógica y positiva del por qué mi familia no se encontraba a semejante hora en casa, contemplaba con un poco de angustia la luna llena de aquella noche, la cual permitía ver con detalle lo denso de las hierbas, las montañas y el movimiento de las ramas de los árboles, por lo cual aquella pequeña lámpara colocada sobre la puerta de mi casa era innecesaria. Después de experimentar aquel ambiente pesado del sendero que recién había terminado de recorrer, la situación se había convertido preocupante para mí, pero el culpable ya no era el ambiente, sino los pensamientos que inevitablemente se tornaron negativos. Podría haber pasado horas pensando y esperando la llegada de mis familiares, pero de pronto experimenté una extraña sensación, ese sentir que se explica como estoy siendo observado. Y no solo eso, por alguna razón estaba seguro de dónde provenía la mirada. Por ello, miraba fijamente aquel lugar, el cual era una de las esquinas donde las paredes de mi casa se unen. Ocurrió algo que me hizo olvidar por completo mis pensamientos. Recuerdo que pude apreciar una cabeza de lo que hasta el día de hoy puedo explicar como una silueta totalmente oscura, una sombra perfectamente delineada y apreciable. En ese momento, el temor, el miedo, se empezaba a apoderar de mí, y aún con la esperanza de que aquello haya sido un producto de mi imaginación o
una consecuencia de mi cansancio, utilicé mi mano para tallar mis ojos y, cuando volví a apreciar ese lugar, no había nada. Sin embargo, estaba seguro que lo que había visto era real, tan real como la incomodidad que ahora reinaba en mí. Tal vez tratar de ignorar lo que había sucedido me producía algún tipo de alivio, ya que fue lo que decidí hacer, fingir que no ocurrió nada. Al menos eso aumentaría mi tranquilidad y me permitiría que me centrara de nuevo en la ausencia de mi madre y mis hermanos. La falsa tranquilidad se esfumó cuando un movimiento rápido de aquella sombra dejaba ver completamente la silueta oscura. Por un instante quedé petrificado. El cinismo de aquella figura aumentó cuando decidió dar un paso hacia mi ubicación. Esto último me hizo reaccionar, y mientras un frío súbito recorría todo mi cuerpo, corrí inmediatamente dentro de mi casa, cerré la puerta y, sin temor a avergonzarme, les comparto que me desplomé en el suelo. Comencé a llorar como un niño, a gritar con todas mis fuerzas. No se producía ninguna señal que pudiera ayudarme. Al contrario, mi terror se agravó cuando escuchaba cómo algo azotaba la puerta. Estaba seguro que era aquel espectro tratando de entrar. Aquel hecho fue la gota que derramó el vaso, porque comenzó mi llamado de auxilio. ¡Ayuda! ¡Hay algo aquí! Son las frases que exclamé. Acto seguido recordé que me encontraba solo ahí. No había vecinos y los caminos eran poco transitados. Encima la noche ya era vieja. Después de eso me desmoroné. Entre sollozos, esperaba mi final mientras seguía escuchando aquellos golpes. Entre aquel estruendoso ruido, escuché cómo alguien bajaba por las escaleras. Esto aumentó mi horror e hizo que quisiera desaparecer, hasta que escuché la voz de mi madre, exclamando muy fuerte: ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? A lo cual repliqué: ¿es que no escuchas el ruido? Alguien quiere entrar. Mi madre, con toda certeza, abrió la puerta y, sorprendentemente, no había nada. Su molestia era más que justificada. Para ella había sido un escándalo sin sentido, o tal vez una broma de muy mal gusto. Pero para mí, había significado el hecho más terrorífico en toda mi vida, y no podía más que defender su veracidad. Pensar que me había dejado llevar por una situación irreal era algo cruel que incluso insultaba mi inteligencia. Pero los hechos allí estaban. ¿Sería que me encontraba en un estado de paranoia o que algo con mi cabeza andaba mal? No lo sé. Lo único que puedo decir es que aún se me eriza la piel cuando escucho a mi madre diciendo que ella jamás escuchó ningún golpe a la puerta, solo los gritos horrorizados de su hijo. Y un escalofrío recorre mi cuerpo al recordar que aquella nota no era más que un trozo de papel sin ningún mensaje escrito en él. Si el video te gustó, regálame tu valioso pulgar arriba y compártelo con algún amigo que le guste el género. No olvides suscribirte para continuar viendo mi trabajo. Te lo agradecería infinitamente. Te ha hablado Nasim y has escuchado un relato de terror en Las Noches.